Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. Esta infame línea de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, ha resonado durante 5 siglos, inquietando a los lectores con su frío pragmatismo. Pero lo que muchos no ven es que detrás de esta afirmación yace una profunda visión psicológica sobre la naturaleza humana y el poder que desafía nuestra moderna veneración de la empatía como un bien sin reservas. Maquiavelo no era simplemente un estratega político cínico. Fue uno de los observadores más lúcidos de la historia respecto a las dinámicas de poder y el comportamiento humano. Sus observaciones sobre la empatía, o lo que él habría llamado compasión excesiva, contienen percepciones que la mayoría de las discusiones contemporáneas sobre liderazgo y relaciones sociales deliberadamente evitan. La incómoda verdad que Maquiavelo reconoció es que la empatía, aunque celebrada como una virtud en nuestra cultura, a menudo funciona como una vulnerabilidad psicológica que puede ser utilizada como arma contra quienes la abrazan sin reservas. Esta percepción no nació del nihilismo, sino de una evaluación despiadadamente honesta de los patrones históricos y la psicología humana. Lo que hace que la perspectiva de Maquiavelo sea tan inquietante y tan valiosa es su reconocimiento de que el poder opera según leyes tan inexorables como las de la física. Así como la gravedad no se preocupa por tus intenciones cuando te caes de un acantilado, las dinámicas del poder no se adaptan a pensamientos ilusorios sobre la naturaleza humana. La empatía, cuando se aplica incorrectamente o sin el equilibrio del pensamiento estratégico, no eleva el liderazgo, lo socava. La cuestión no es si Maquiavelo tenía razón o estaba equivocado en algún sentido moral absoluto. La cuestión es si sus observaciones describen con precisión el mundo tal como existe y no como deseamos que sea. Y si somos honestos con nosotros mismos, la evidencia sugiere que sus ideas sobre el lado oscuro de la empatía siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran en la Florencia renacentista. La trampa de la empatía. Cuando Maquiavelo escribió, «Los hombres son tan simples y tan propensos a obedecer las necesidades inmediatas que un engañador nunca carecerá de víctimas para sus engaños», no estaba siendo meramente cínico. Estaba identificando una vulnerabilidad fundamental en la psicología humana que hace que las personas empáticas sean particularmente susceptibles a la manipulación. La trampa de la empatía funciona así. Aquellos que se enorgullecen de entender y sentir las emociones de los demás se vuelven predecibles en sus reacciones. Sus respuestas pueden ser anticipadas y explotadas, precisamente porque siguen patrones consistentes impulsados por reacciones emocionales en lugar de cálculos estratégicos. Considera cómo Maquiavelo describe la caída de gobernantes excesivamente compasivos. La forma en que viven los hombres está tan alejada de cómo deberían vivir que cualquiera que abandone lo que es por lo que debería ser, persigue su ruina en lugar de su preservación. Esto no es solo un consejo político, es una observación psicológica sobre cómo la empatía puede cegarnos ante las duras realidades. La trampa tiene 3 etapas distintas. Primero, la persona empática asume que otros comparten su marco moral básico y sus respuestas emocionales. Segundo, esta suposición crea puntos ciegos donde la manipulación puede ocurrir sin ser detectada. Tercero, cuando finalmente se reconoce la manipulación, la persona empática a menudo redobla la compasión en lugar de responder estratégicamente, creando un círculo vicioso. Maquiavelo presenció este patrón repetidamente en las intrigas políticas de su tiempo.
El gobernante que dudaba en castigar una traición por compasión, pronto enfrentaba amenazas mayores. El líder que mostraba misericordia a los enemigos, encontraba que esa misericordia se usaba contra sus partidarios leales. El príncipe que valoraba ser amado, por encima de ser temido, descubría cuán rápidamente se evapora el amor cuando el poder disminuye. Los hombres se preocupan menos por hacer daño a uno que se hace amar que a uno que se hace temer, observó Maquiavelo. Esto no es porque la naturaleza humana sea inherentemente malvada, sino porque es inherentemente pragmática. Cuando las consecuencias están ausentes, el comportamiento cambia en consecuencia. El líder empático que no reconoce esto se encuentra cada vez más explotado. La investigación psicológica moderna confirma irónicamente las ideas de Maquiavelo. Los estudios muestran que aquellos con puntuaciones más altas en medidas de empatía son más propensos a ser objetivos de explotación en entornos de negociación. Sus respuestas emocionales se convierten en puntos de apoyo predecibles que actores más estratégicos pueden manipular para su ventaja. El aspecto más peligroso de la trampa de la empatía es cómo distorsiona la evaluación de riesgos. La empatía excesiva crea lo que los psicólogos llaman el efecto de víctima identificable, donde las preocupaciones emocionales inmediatas anulan consideraciones más significativas, pero menos viscerales. El tomador de decisiones empático se enfoca en evitar el sufrimiento inmediato en lugar de prevenir un daño mayor en el futuro. La debilidad de la flexibilidad moral. La promesa dada era una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. Esta observación maquiavélica va al corazón de por qué la empatía sin control crea debilidad. Genera flexibilidad moral precisamente cuando se necesita consistencia de principios. Maquiavelo reconoció que el poder requiere lo que los teóricos modernos de juegos llaman compromiso creíble, la capacidad de comprometerse con ciertos cursos de acción, incluso cuando se vuelven temporalmente incómodos. La empatía socava esta capacidad al recalibrar constantemente los cálculos morales basados en la retroalimentación emocional inmediata en lugar de la estrategia a largo plazo. Dado que el amor y el miedo difícilmente pueden existir juntos, si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado. Esta afirmación no trata de rechazar la conexión humana, sino de entender que la gobernanza y el liderazgo requieren una estabilidad psicológica que la empatía pura no puede proporcionar. La debilidad se manifiesta de tres maneras críticas. Primero, los líderes empáticos se vuelven inconsistentes, aplicando diferentes estándares basados en la proximidad emocional en lugar de principios. Segundo, esta inconsistencia hace que sus declaraciones y límites no sean confiables. Tercero, la conciencia de esta falta de confiabilidad fomenta comportamientos de prueba de aquellos que buscan ventajas. Maquiavelo observó este patrón en cómo los poderes conquistadores administraban los territorios sometidos. Aquellos que establecían ejemplos severos inicialmente, pero gobernaban con justicia, después mantenían la estabilidad. Aquellos que comenzaban con conciliación, pero recurrían a la dureza cuando surgían problemas, enfrentaban rebelión constante. El sufrimiento inicial prevenía un mayor sufrimiento posterior, un cálculo que la empatía pura tiene dificultades para hacer. Los hombres deberían ser tratados generosamente o destruidos porque toman venganza por injurias leves, pero no pueden hacerlo por las graves. Esta idea explica por qué las medidas a medias nacidas de la empatía a menudo tienen el efecto contrario.
El impulso empático de minimizar el daño inmediato mientras se logran los objetivos crea precisamente las condiciones que maximizan la resistencia y el resentimiento. Los estudios modernos de liderazgo confirman esta idea maquiavélica. Los líderes que mantienen estándares consistentes, incluso cuando son temporalmente impopulares, finalmente comandan mayor respeto y cooperación que aquellos que ajustan los estándares basados en reacciones emocionales. La aparente dureza de la consistencia crea la seguridad psicológica de la previsibilidad. La debilidad más peligrosa que crea la empatía es la vulnerabilidad a lo que los teóricos de juegos llaman el efecto trinquete. Cada concesión empática establece una nueva línea base desde la cual se exigen más concesiones. Sin mecanismos contrarios, este proceso continúa hasta que la autoridad está completamente socavada, un patrón que Maquiavelo observó repetidamente en la caída de principados. La explotación de la compasión. Los hombres están constituidos de tal manera que siempre estarán agradecidos por la compasión y la infidelidad según sus necesidades del momento. Esta observación maquiavélica identifica cómo la empatía se convierte no solo en una debilidad personal, sino en un recurso que otros aprenden a cosechar para su propia ventaja. La explotación sigue patrones predecibles que Maquiavelo documentó en las intrigas políticas de su época. Primero viene la apelación a la compasión a través del sufrimiento demostrado. Luego, la expansión incremental de solicitudes una vez que se establece el compromiso empático. Finalmente, la transformación de la compasión voluntaria en obligación esperada. Maquiavelo no sugería que la compasión no tuviera lugar en los asuntos humanos. Más bien, reconoció que la compasión, cuando está divorciada del pensamiento estratégico, crea vulnerabilidades predecibles que inevitablemente serán explotadas. Un hombre que desea hacer profesión de bondad en todo necesariamente llegará a la ruina entre tantos que no son buenos. Este patrón aparece a lo largo de El Príncipe y discursos sobre Tito Livio. El gobernante que muestra misericordia encuentra más crímenes cometidos a medida que los potenciales malhechores calculan consecuencias reducidas. El líder que perdona la traición pronto enfrenta traiciones mayores a medida que disminuye el costo de la deslealtad. El príncipe que prioriza ser amado descubre que el amor se retira precisamente cuando más se necesita el apoyo. Los hombres dudan menos en dañar a alguien que se hace amar que a uno que se hace temer, porque el amor se mantiene unido por una cadena de obligación que, dado que los hombres son criaturas miserables, se rompe en cada ocasión en la que sus propios intereses están en juego. Esta observación va en contra de nuestras nociones sentimentales, pero se alinea con la investigación de economía conductual sobre cómo las personas realmente se comportan cuando se eliminan las restricciones. La explotación de la compasión opera a través de lo que los psicólogos modernos llaman licencia moral, donde un acto compasivo inicial crea permiso para el interés propio subsiguiente. La persona empática extiende la compasión, que el receptor mentalmente categoriza como la creación de un crédito moral que pueden gastar más tarde en comportamiento interesado. Maquiavelo documentó cómo esta dinámica corrompía sistemas enteros de gobierno. Los líderes que basaban su autoridad en el afecto popular, en lugar de incentivos estructurados, se encontraban cada vez más incapaces de hacer cumplir medidas necesarias pero impopulares. El deseo de ser visto como compasivo gradualmente socavaba el mismo orden que hacía posible la compasión. La necesidad de evitar la reputación de mezquindad es tal
que a menudo hace que la liberalidad resulte en un daño grave. Esta idea explica por qué las muestras públicas de empatía y generosidad, aunque temporalmente ventajosas, crean vulnerabilidades a largo plazo a través de expectativas crecientes que eventualmente no pueden ser satisfechas. La alternativa estratégica. El genio de Maquiavelo no estaba en rechazar la empatía por completo, sino en reconocer su lugar adecuado dentro de un marco estratégico. Es necesario para un príncipe poseer la naturaleza tanto del zorro como del león. Esta famosa metáfora sugiere que la empatía debe equilibrarse con el pensamiento estratégico, la astucia del zorro y la fuerza del león. La alternativa a la empatía ingenua no es la crueldad, sino lo que podría llamarse compasión estratégica. Empatía desplegada con conciencia de su potencial para ser explotada y contrarrestada por salvaguardas apropiadas. El gobernante ideal de Maquiavelo entiende la naturaleza humana tal como es, mientras trabaja hacia resultados que en última instancia benefician al conjunto. Un príncipe debe parecer misericordioso, fiel, humano, sincero y religioso, pero su mente debe estar dispuesta de tal manera que, si es necesario no serlo, pueda convertirse en lo opuesto. Esto no aboga por la deshonestidad, sino por la flexibilidad psicológica, la capacidad de anular los impulsos empáticos cuando entran en conflicto con consideraciones más importantes. El enfoque estratégico tiene 3 componentes. Primero, la empatía se utiliza para comprender las motivaciones de los demás y las respuestas probables. Segundo, esta comprensión informa el diseño de sistemas que alinean los intereses individuales con el bienestar colectivo. Tercero, las violaciones de estos sistemas se encuentran con consecuencias consistentes independientemente de las apelaciones emocionales. Maquiavelo ilustró este enfoque a través de su análisis de gobernantes exitosos que mantenían el orden no a través de la dureza continua, sino a través de ejemplos selectivos que establecían límites. Los hombres deben ser bien tratados o aplastados porque pueden vengarse de injurias menores, pero no de las más graves. Por lo tanto, la injuria que se debe hacer a un hombre debe ser de tal tipo que uno no tema la venganza. Esta aparente dureza en realidad minimiza el sufrimiento al crear expectativas claras que previenen la prueba continua de límites. El gobernante que castiga una traición de manera decisiva enfrenta menos traiciones futuras que el gobernante cuya empatía anima a otros a probar suerte. El sufrimiento neto se reduce a través de la compasión estratégica en lugar de la táctica. La psicología organizacional moderna confirma esta idea maquiavélica. Los líderes que establecen límites claros y los hacen cumplir consistentemente crean entornos con menos conflicto general que aquellos que responden empáticamente a cada situación a medida que surge. La aparente dureza de los primeros crea la seguridad psicológica de la previsibilidad. La alternativa estratégica requiere lo que Maquiavelo llamó virtud, no virtud moral en el sentido convencional, sino la capacidad de responder apropiadamente a las circunstancias cambiantes mientras se mantienen principios consistentes. Este enfoque usa la empatía como información, en lugar de permitir que se convierta en el principal motor de la toma de decisiones. La virtud de la empatía controlada. El príncipe debe considerar cómo evitar aquellas cosas que lo hacen odiado y despreciado. Maquiavelo reconoció que la ausencia completa de empatía crea sus propias vulnerabilidades. El enfoque estratégico no rechaza la empatía por completo, sino que controla su expresión y aplicación. La empatía controlada opera a través de lo que Maquiavelo llamó
economía de la violencia, la aplicación mínima de fuerza necesaria para mantener el orden. El líder verdaderamente estratégico no es innecesariamente severo, sino que calibra precisamente las respuestas para crear el máximo impacto psicológico con el mínimo sufrimiento real. Los hombres juzgan generalmente más por el ojo que por la mano, porque es dado a todos ver, pero a pocos tocar. Esta observación explica por qué las demostraciones simbólicas, tanto de fuerza como de compasión, pueden ser más efectivas que su aplicación constante. El líder que claramente puede ser severo, pero elige la restricción, comanda más respeto que el consistentemente severo o el consistentemente gentil. Maquiavelo ilustró esto a través de su análisis del gobierno de César Borgia en Romaña. Borgia nombró a un administrador severo para restaurar el orden. Le permitió asumir la culpa por las crueldades necesarias. Luego lo ejecutó públicamente por violencia excesiva. Esta estrategia alineó la percepción pública con los intereses de Borgia, mientras establecía un gobierno realmente más humano que el que existía previamente. El enfoque controlado usa la empatía como una herramienta de calibración en lugar de un motor principal. No pregunta ¿qué haría una persona compasiva?, sino ¿qué acción creará las condiciones para el mínimo sufrimiento con el tiempo? Este cálculo a menudo lleva a conclusiones diferentes de las que sugerirían las respuestas empáticas inmediatas. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. Esta idea enfatiza cómo la empatía controlada se extiende a la creación de sistemas que aprovechan la naturaleza humana en lugar de luchar contra ella. El gobernante sabio no espera virtud universal, sino que crea condiciones donde la virtud se convierte en la elección más ventajosa. La economía comportamental moderna valida este enfoque maquiavélico. Los sistemas que alinean los incentivos individuales con el bienestar colectivo producen un comportamiento prosocial más consistente que las apelaciones a la empatía sola. La aparente frialdad del pensamiento sistemático, en última instancia, crea resultados compasivos más confiables que las respuestas empáticas sin control. La virtud de la empatía controlada se manifiesta en 3 dimensiones. Primero, distingue entre individuos que merecen compasión completa y aquellos que requieren gestión estratégica. Segundo, reconoce cuándo la dureza a corto plazo previene un mayor sufrimiento a largo plazo. Tercero, mantiene la consistencia que crea seguridad psicológica a través de la previsibilidad. La relevancia moderna. Quien desee prever el futuro debe consultar el pasado. Las ideas de Maquiavelo sobre las vulnerabilidades de la empatía siguen siendo relevantes porque la psicología humana no ha cambiado fundamentalmente desde que escribió. El mundo moderno ofrece nuevos contextos, pero las mismas dinámicas básicas que él identificó. En entornos profesionales, la empatía excesiva crea lo que los teóricos de juegos llaman el efecto de que el bueno termina último. Aquellos que priorizan las respuestas empáticas sobre el pensamiento estratégico se encuentran consistentemente explotados en negociaciones, promociones y asignación de recursos. Su capacidad de respuesta predecible se convierte en una responsabilidad en lugar de un activo. En las relaciones internacionales, las ideas de Maquiavelo explican por qué los gestos empáticos, sin fuerza creíble detrás de ellos, a menudo no producen los resultados deseados. Las naciones que señalan empatía incondicional crean riesgo moral que fomenta, en lugar de desalentar, el comportamiento problemático
de actores que calculan consecuencias reducidas. En las relaciones personales, la empatía desequilibrada crea lo que los psicólogos llaman asimetría de trabajo emocional. La persona que consistentemente prioriza los sentimientos de los demás por encima de consideraciones estratégicas se encuentra asumiendo una proporción creciente del mantenimiento de la relación mientras recibe reciprocidad decreciente. El hecho es que un hombre que quiere actuar virtuosamente en todo necesariamente llega a la ruina entre tantos que no son virtuosos. Esta observación explica por qué los entornos sin estructuras para proteger a los actores empáticos a menudo seleccionan en su contra. El enfoque puramente empático se vuelve evolutivamente desventajoso sin mecanismos complementarios. La relevancia moderna aparece más claramente en entornos digitales donde las restricciones sociales tradicionales se debilitan. Las interacciones en línea, despojadas de presencia física y responsabilidad comunitaria, crean precisamente las condiciones que Maquiavelo identificó como más peligrosas para los actores empáticos, donde la explotación conlleva consecuencias mínimas para los explotadores. La investigación sobre negociación en línea y resolución de conflictos confirma esta idea maquiavélica. Los entornos digitales muestran versiones aceleradas de los patrones de explotación que Maquiavelo documentó en la política renacentista. La distancia física combinada con señales empáticas crea condiciones ideales para la cosecha de compasión sin reciprocidad. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver es dado a todos, tocar a pocos. Esta observación explica por qué los entornos mediáticos modernos, que priorizan los llamados emocionales visuales sobre el análisis más profundo, crean un terreno particularmente fértil para la explotación de la empatía contra la que Maquiavelo advirtió. Empatía estratégica para el mundo moderno. Las ideas de Maquiavelo no requieren rechazar la empatía, sino desarrollar lo que podría llamarse empatía estratégica, compasión desplegada con conciencia de la naturaleza humana y las dinámicas de poder en lugar de esperanza ingenua. Este enfoque trata la empatía como una capacidad que debe ser gestionada en lugar de un impulso que debe ser complacido. La empatía estratégica comienza con la idea más fundamental de Maquiavelo. Los hombres son tan simples de mente y tan dominados por sus necesidades inmediatas, que un hombre engañoso siempre encontrará muchos que estén listos para ser engañados. Esto no es cinismo, sino realismo sobre el entorno en el que opera la compasión. El enfoque estratégico usa la empatía como una herramienta de recopilación de información en lugar de un marco de toma de decisiones. Pregunta: ¿qué me dice esta respuesta emocional sobre la situación? En lugar de ¿qué me dice esta respuesta emocional que debo hacer? Esta distinción preserva las ideas de la empatía mientras protege contra sus vulnerabilidades. El consejo de Maquiavelo sugiere 3 principios para la aplicación moderna. Primero, la empatía debe estar emparejada con límites claros que se hacen cumplir de manera consistente. Segundo, las excepciones compasivas deben ser raras y nunca establecidas como precedentes. Tercero, los sistemas deben ser diseñados para alinear el interés propio de los demás con el comportamiento deseado, en lugar de depender de llamados empáticos continuos. La multitud vulgar siempre es tomada por las apariencias, y el mundo consiste principalmente en el vulgo. Esta observación explica por qué la empatía estratégica a menudo requiere gestionar las percepciones en lugar de solo las intenciones. La apariencia tanto de compasión como de fuerza debe mantenerse incluso cuando las circunstancias inmediatas
podrían sugerir sacrificar una por la otra. La investigación moderna sobre liderazgo confirma esta idea maquiavélica. Los líderes que demuestran empatía situacional mientras mantienen estándares consistentes comandan mayor respeto y cooperación que los enfoques puramente empáticos o puramente autoritarios. La integración de estas cualidades aparentemente contradictorias crea un liderazgo más efectivo que cualquiera de las cualidades por sí sola. El enfoque estratégico reconoce lo que Maquiavelo llamó necessità, las restricciones que la realidad impone independientemente de nuestros deseos. Un gobernante prudente no puede y no debe mantener su palabra cuando tal observancia sería contra sus intereses. Esto no es relativismo moral, sino reconocimiento de que los principios a veces deben adaptarse a las circunstancias mientras mantienen su propósito esencial. La empatía estratégica se manifiesta en lo que los psicólogos modernos llaman compasión acotada, empatía desplegada dentro de restricciones claras que previenen su explotación. Este enfoque permite una conexión humana genuina sin crear las vulnerabilidades que la empatía pura inevitablemente genera en entornos competitivos. El camino hacia adelante. No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni más dudoso de éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. La observación más famosa de Maquiavelo se aplica directamente al desafío de desarrollar empatía estratégica en una cultura que celebra la compasión no crítica como un bien absoluto. El camino hacia adelante no es rechazar la empatía, sino desarrollar lo que Maquiavelo llamó la verdad efectual, una comprensión de cómo la empatía realmente funciona en los sistemas humanos, en lugar de cómo deseamos que funcione. Esta comprensión no disminuye la compasión, sino que la despliega más efectivamente. La empatía estratégica comienza con la idea fundamental de Maquiavelo sobre la naturaleza humana. Todos los hombres son malos y siempre listos para mostrar su naturaleza viciosa cuando encuentran ocasión para ello. Esto no es absoluto, sino contingente. Las personas responden a incentivos y restricciones en lugar de principios morales abstractos. La empatía desplegada sin reconocimiento de esta realidad se vuelve contraproducente. La aplicación práctica involucra 3 dimensiones. Primero, la empatía debe estar emparejada con consecuencias que alinean el interés propio de los demás con el comportamiento prosocial. Segundo, las excepciones compasivas deben permanecer impredecibles en lugar de crear patrones explotables. Tercero, se deben diseñar sistemas que hagan que la virtud sea ventajosa en lugar de depender de continuos llamados morales. El príncipe que confía en sus palabras, sin haber provisto de otra manera su seguridad, está arruinado. Esta observación se aplica directamente a aquellos que confían en llamados empáticos, sin mecanismos complementarios para prevenir la explotación. La verdadera compasión requiere no solo buenas intenciones, sino estructuras efectivas que protejan esas intenciones de la manipulación. La psicología organizacional moderna confirma esta idea maquiavélica. Los sistemas que alinean los incentivos individuales con el bienestar colectivo producen un comportamiento prosocial más consistente que las apelaciones a la empatía sola. La aparente frialdad del pensamiento sistemático, en última instancia, crea resultados compasivos más confiables que las respuestas empáticas sin control. El camino hacia adelante no es elegir entre el cálculo maquiavélico y la compasión humana, sino integrarlos en lo que podría llamarse efectividad virtuosa. La capacidad de lograr resultados genuinamente compasivos a través del pensamiento estratégico
en lugar de meramente táctico. Esta integración no compromete ninguna de las cualidades, sino que mejora ambas. Los principales fundamentos de todo Estado son buenas leyes y buenos brazos. No puede haber buenas leyes sin buenos brazos, y donde hay buenos brazos, buenas leyes inevitablemente siguen. Esta observación se aplica metafóricamente a la empatía. La compasión sin la fuerza para protegerla inevitablemente se vuelve explotada. La verdadera empatía requiere no solo el deseo de reducir el sufrimiento, sino la capacidad de crear condiciones donde esa reducción se vuelva sostenible. La lección final de Maquiavelo es quizás la más importante. La efectividad importa más que la intención. Los hombres juzgan generalmente más por el ojo que por la mano, porque es dado a todos ver, pero a pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, pocos realmente saben lo que eres. Esta idea se aplica directamente a la empatía. Lo que importa no es sentir compasión, sino crear condiciones donde el sufrimiento se minimice realmente con el tiempo. El enfoque verdaderamente empático no es mostrar compasión no crítica en cada situación, sino desarrollar la capacidad estratégica para crear sistemas donde la compasión se vuelva sostenible en lugar de contraproducente. Esto requiere no rechazar la empatía, sino elevarla de mera reacción emocional a capacidad estratégica, no debilitando la compasión, sino fortaleciéndola a través de las mismas ideas maquiavélicas que inicialmente parecen contradecirla.